El último café de este día lunes, Mercedes, de comienzo de semana, vamos a estar hablando un poquitito de cómo es esto de salir de la cuarentena, cómo lo estamos será, ¿no? ¿Cómo será? Exactamente. Se está diciendo muchas cosas, pero bueno, lo cierto, y lo decimos más temprano, es que el presidente de la Nación a partir de mañana va a tener diariamente reuniones con integrantes de la CGT, de la Unión Industrial Argentina, con expertos también científicos que le van ayudando con el tema del contagio, para ver de qué manera es la mejor manera para salir de esta cuarentena. Bueno, y vamos a ir saludando a nuestros amigos que nos acompañan para compartir esta mesa, habitualmente presencial. Hoy por hoy lo hacemos, como nos indica esta situación, con la tecnología. Estamos saludando a Pablo Alanís, politólogo, miembro del Ateneo de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional, y Jeremías Vick, ¿cómo le va? Y comunicador social y analista político. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Gracias, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias a un los placer dos. tenerlos por aquí nuevamente. Bueno, El placer es nuestro. ¿cómo saldremos de esta cuarentena? La pregunta que nos estamos haciendo todos. Si bien faltan unos días, porque hasta el domingo que viene la cuarentena obligatoria, como la ha decretado el gobierno, está vigente, pero después se piensa que de manera gradual iremos saliendo porque la situación también económicamente se ha vuelto complicada. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, arrancamos, no sé, con Pablo. Bueno, tomo la posta yo. Bueno, en primera instancia creo que es positivo el hecho de que se haya conformado una mesa tripartita por parte del gobierno, empresarios y sindicatos, en pos de ir revisando todo lo que va a ser la transición, que en primera instancia va a ser flexible, de lo que es la salida de esta cuarentena obligatoria. Digo, comprendamos, va a ser una cuarentena un poco más flexible, llevando a cabo un seguimiento diario sobre esto que va a ser día a día. O sea, en efecto, en este momento estamos en una situación comparativamente mejor en lo que refiere a la región, y ni hablar en los lugares donde son picos del contagio, pero estamos todavía en el crecimiento del exponencial de los contagios. Pero bueno, esto es como dijo el presidente, creo que día a día, creo que está muy bueno que se asiente con los profesionales de las áreas específicas de salud y de la investigación en torno a esto, y bueno, creo que iremos teniendo más novedades conforme pasen estos días. Jeremías, ¿y qué significa que estas reuniones las plantee con la UIA, con la CGT, esta reunión tripartita, si se quiere, como bien decía Pablo? Pero, ¿qué sugiere? ¿Qué salida de cuarentena vamos a tener? ¿Vamos a encarar a los sectores productivos? ¿Vamos a estar enfocándonos en esa salida flexible? Pablo, ahí tuvimos un pequeño inconveniente, pero te traslado la pregunta, digamos. ¿Esto tiene un indicador hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la salida de la cuarentena? Digo, reunirse con la UIA y con la CGT. Y sí, creo que más que nada existe una preocupación en torno a lo que va a ser el sector de la economía. O sea, estábamos en una crisis económica producto de la deuda externa principalmente. O sea, todo lo que era el proceso de reestructuración, esto es una espada de Damocles. Obviamente es una situación extraordinaria de emergencia donde no hay ningún protocolo de hacia dónde va la cosa. Imagínense, los principales países los países potencias del mundo están en jaque. Estados Unidos es el lugar epicentro del contagio, y hoy el gobierno está en este panorama, está saliendo fortalecido en base a las medidas que están haciendo. Hay como una estrategia de desgaste en torno a cierto sector de la oposición que no está institucionalizada propiamente dicho, pero creo que están viéndolo día a día. Creo que es sano que se sienten el empresariado y los sindicatos para ver cómo va a ser la salida de esto. Claro, bueno, ahora, no sé si Jeremías está. Sí, ahí retomamos el contacto con
con Jeremías, así que le vamos a preguntar a él cuál es su Había visión. tenido un desperfecto técnico. Ahí estás con Son nosotros de cuestiones nuevo. de la pandemia, ¿no? Estas situaciones nosotros también las estamos viviendo, ¿eh? La tecnología que te juega por ahí alguna mala pasada, pero nos vamos acostumbrando todos. No sé si escuchaste, Jeremías, cómo era la pregunta, Sí. si no te la formulamos de nuevo. Sí, creo que es interesante el aporte de Pablo. La verdad que partimos de una situación de incertidumbre total, no solamente de lo que es el presente, sino también es el futuro, ¿no? Estamos dependiendo de dos factores, como es el biológico y el económico, en lo cual no sabemos cómo se va a ir desenvolviendo cada una de las situaciones. Aún así, creo que, por supuesto, es necesaria la planificación coordinada entre todos los actores involucrados en esto, ya sea sindicato, el gobierno, la oposición y, por supuesto, los expertos de la sanidad, con lo cual, a partir de ello, se va a ir desarrollando la manera más óptima a lo que se hace el futuro de esta cuarentena, ¿no? Hay muchas, como ustedes bien decían al inicio, hay muchas cosas que se están comentando. La posibilidad de que determinados campos, determinados sectores de la economía se empiecen a reactivar lentamente, y como así también otras áreas van a terminar extendiéndose la cuarentena, que va a depender muchísimo también de estos efectos de la incertidumbre que dije que partíamos, ¿no? De lo que pasa en el aspecto biológico, en el desarrollo de la pandemia, y también lo que pasa en el desempeño de lo económico. Con lo cual creo que en ese equilibrio y en base a las necesidades de cada uno de los sectores se va a ir implementando el desarrollo de este futuro. ¿Y cómo justificar la apertura, la flexibilidad a un sector y a otro no? Porque digo, las presiones son ¿Cómo de todos. elegir? Claro, uno puede entender lo de la UIA, lo de las pymes, pero después están los gastronómicos, después están los de turismo, los hoteleros. Sí. Es decir, que todos quieren que se flexibilice, pero no podés abrir el grifo, para decirlo de alguna manera. Imposible. Imposible, porque si no dejaríamos de estar en una restricción. ¿Cómo hacer desde lo político y económico para explicar y para sostenerlo, no? En principio, perdón Pablo si iba a responder. No. En principio creo que lo que se va a medir son los impactos posibles de extender la cuarentena en determinados sectores de la economía, y también empezar a pensar cuáles son los sectores que más pueden resistir a ese enfriamiento, Claro, por el que estamos transitando, a este aislamiento. Sí, pero todos te van a decir que nadie aguanta más, ¿eh? Sí, por supuesto. Y creo que ahí está también la enorme capacidad que debe tener el gobierno en este proceso, para no solamente trabajar en lo que hace el sostenimiento de la demanda, como ha venido haciendo en este momento, sino también de poder implementar efectivamente el sostenimiento de la oferta. Creo que ahí está el gran desafío de las políticas de asistencia por parte del Banco Central, por parte también del Ministerio de Economía, en permitir sostener actividades. Con lo cual creo que también va a tener que ver con este proceso, esta mesa de negociación que se está llevando a cabo en esta situación de crisis y de conflicto. Lo que más importa es la capacidad articulatoria de la política. Con lo cual, bueno, los sindicatos irán amoldándose a la exigencia sanitaria, y de a poco ir probando. En esto tampoco no hay ninguna certeza, ninguna verdad absoluta de cómo implementar hacia el futuro el desarrollo de la actividad económica, pero además, lo que sí sabemos que es la única certeza de que nada va a volver a ser como antes. No, seguramente. Y además estaba pensando, si bien por supuesto que la economía es lo que va a plantear que de manera gradual se vaya levantando la cuarentena, el coronavirus va a seguir estando. Por lo tanto, la salud tiene que seguir siendo prioritaria también. En estas reuniones que el presidente va a tener, también se va a juntar con expertos, con científicos, para hablar también del contagio, cómo va a seguir, y de la protección y la seguridad que tenemos que seguir teniendo todos los argentinos. O sea, como vos decías, no se puede abrir el grifo totalmente como si nada. Y eso también se tiene que tener en cuenta. Sí, Pablo. Sí, definitivamente. Creo que va a cambiar esto, la forma en que nos vamos a relacionar como sociedad, Sí, cuanto menos, hasta que exista una cura, es decir, exista una vacuna, un tratamiento preventivo o un tratamiento eficaz, lo que va a ser seguramente una enfermedad que vamos a tener en el transcurso de estos años venideros. Creo que el día de después es complejo pensar el día después de algo que ha sido inusitado para estos tiempos modernos. Creo que hay los antecedentes previos, podemos tener la gripe porcina o el SARS, y asimismo no ha tenido este impacto en la economía. Estamos hablando de la mayor caída de la bolsa desde 1930.
Es decir, Claro. esto supera por demás la crisis del 2008 de Lehman Brothers. Entonces estamos hablando de que el capitalismo en sí entró en un proceso de crisis que lo va a obligar a ver de qué mecanismo, de qué forma se readapta a estos tiempos. Y creo que en ese sentido es algo que que no se puede negar en este sentido, es la centralidad del rol del Estado, que muchas veces ha sido discutida en torno a las áreas estratégicas del mismo. Es decir, ahora no hay que dudar, salud y educación son derechos básicos y deben ser sostenidos por el Estado. En ese sentido, es una de las enseñanzas que nos está dejando esta cuarentena. ¿Quién más ha tenido mayor capacidad de reacción en este momento? Es más, los mercados han salido despavoridos a pedir la ayuda del Estado, como en el 2008. En este sentido, creo que un poco desde ahí se entiende algunas estrategias de vamos a decirlo así, de disminución de la correlación de fuerza por parte hacia la coalición de Alberto Fernández. Y hemos tenido tramos durante la cuarentena, desde la implementación de la cuarentena obligatoria, en donde en el primer momento de la cuarentena la oposición, la mayoría de la oposición se acostó en las decisiones de Alberto Fernández. La verdad, en ese sentido, con mucha responsabilidad, dieron un apoyo notable al presidente, y en ese sentido es lógico en base a la crisis sanitaria que estamos asistiendo. Y a partir del enfrentamiento con el grupo Techin, vemos que desde algún sector de la oposición que se puede identificar según con el modus operandi, al troll center de Marcos Peña, al sector de Patricia Bullrich, debido al modus operandi y a los actores que están interviniendo, que son en contraposición. Vemos ahí las discusiones internas dentro de la coalición opositora, como si Cambiemos, en dicotomía con lo que es la reta, que sí se está haciendo cargo del conflicto porque gestión, o Carrió, que salió el cruce, lo que significa evitar que la conducción política por parte de Alberto Fernández de la crisis esté un poquito discutida. Creo que en ese sentido estamos asistiendo a momentos complejos. En ese sentido, es lamentable, a lo mejor desde ciertos escenarios de la oposición nacional, provincial o municipal en algunos casos, que quieran sacar rédito político a la crisis. No sé cómo lo ves vos, Jere. Para agregar a eso, primero, para cerrar la cuestión económica, creo que si bien el coronavirus, como bien decía recién Pablo, ha sido un antes y un después para el capitalismo a nivel global, creo que estructuralmente no va a tapar los errores y las falencias que tenían las economías de todos los países en el mundo, la crisis de la deuda, la crisis fiscal, las crisis monetarias, etcétera. El coronavirus solamente en este momento las está tapando, pero son problemáticas que van a seguir existiendo, que en todo caso habrá que resolver después de esta situación. ¿Y habrá un cambio más en el análisis? Discúlpame, Jeremías, ¿y habrá un cambio en ese sentido? ¿O pasará, se reacomodarán y volverán a su curso? Las experiencias que ha tenido, creo, el capitalismo a nivel global siempre han sido, en sí mismo las cosas de manera mecánica y por sí solas no pasan. Creo que para que haya transformaciones tienen que existir las condiciones históricas y los actores necesarios para que esas transformaciones se den. Eso es una definición casi política epistemológica. Sí. Pero creo que coincido en esta reinserción del Estado como actor central en la organización de la vida, tanto económica, social, política, en la actualidad. Y por supuesto el otro gran actor que está involucrado en todo esto es la ciencia. Creo que el Estado como organizador y la ciencia como la única capaz de aportar certezas en este contexto han sido los que mayor la figura de reinserción y centralidad tienen hoy. Pero pasando a la cuestión, digamos, más política, creo que coincido con lo que decía Pablo.
Alberto Fernández pasó de ser el manager de la unidad del peronismo a tener que transformarse en el presidente de todos los argentinos. Y a su vez también la oposición, que será por el diseño institucional que tenemos como país, que estamos acostumbrados a la excesiva competitividad entre los actores, la oposición también tuvo que dar ese mensaje de unidad, y la foto que vimos en los inicios de la pandemia fue por supuesto muy saludable para la institución argentina. Lamentablemente siempre la política en Argentina empieza a funcionar cuando la economía o hay una crisis, cuando la economía anda mal. Normalmente suele suceder eso, los presidentes piden ayuda en esa situación, pero no obstante creo que esta semana un conjunto de hechos hicieron erosionar un poco la figura del presidente, que como bien decía Pablo, la cuestión del mensaje hacia Paolo Roca, que creo que también se traduce a los grandes empresarios, es una cuestión que pone un aspecto en el centro de la escena. La otra me parece que fue las declaraciones respecto a Hugo Moyano, sí. Con lo cual creo que eso también generó no solamente determinadas incertidumbres hacia el centro de la alianza de gobierno, sino también hacia afuera de los actores políticos y sociales en Argentina. Y por último, lo que vimos en las largas filas de los bancos en los últimos días, en donde, bueno, pareciera que hubo una falta de planificación, que eso puso en juego muchísimo la credibilidad del presidente, que normalmente en una situación de crisis está necesaria y que la venía manejando casi a la perfección para mi punto de vista. Sin lugar a dudas, me parece, y haciendo un resumen de lo que decía Jeremías ahí, contemplando estas que muy bien enumeró, debe haber sido la semana más difícil de Alberto como presidente. Sí, para mí yo también. Digo, la que pasó, Pablo. Bueno, ha sido, creo que todas las semanas son difíciles. Sí, pero venía con un viento de aprobación, con números increíbles de acompañar las medidas, con una imagen que venía creciendo. Es decir, en esta semana, con esos 3 episodios al menos, me parece que fue una semana complicadita en donde ya comenzó a recibir algunas otras situaciones, ¿no? Y sí, creo que en sí. Primero que en Argentina no vas a tener una aprobación total en tu gestión. Eso es un hecho, es lógico en cualquier sistema político. Y está bien que así sea. Ojo, digo que está bien que así sea. Que está bien que así sea, esa es la democracia, para eso está la oposición, digamos, para marcar y para estar justamente resaltando algunas cuestiones. No, claramente. El problema está que en estas situaciones de crisis en la que estamos viviendo en este momento, creo que se le está queriendo entrar por ángulos que, bueno, sí, han sido errores previsibles, que podrían haber sido previsibles. Creo que evidencian cosas mucho más complejas, como es el sistema bancario en nuestro país, que conviven lógicas viejas con lógicas modernas. Hay también una falta total de inversión en torno a los sistemas digitales. El sistema bancario creo que también quedó expuesto en la falla de lo que fue el viernes. Que sí, fue una falta de planificación por parte de diferentes actores dentro del propio gobierno, ANSES, Banco Central, se pudo haber previsto. Creo que se logró corregir. El sábado y el domingo fueron situaciones muy distintas a la del viernes. Creo que hay que bajar un poco el tono de lo que fue el conflicto en sí, porque el mensaje que se bajó desde algunos lugares, que creo que hasta lo vieron un poco, no sé ustedes cómo lo vieron, pero para mí que parecía que estaban extasiados en base al error del gobierno, como que se resurgió el tema de la grieta como en otras semanas. El tema es de que, como diciendo que el esfuerzo que se había hecho a lo largo de estos 20 días de cuarentena, que entre optativa y la obligatoria, había sido tirado por la borda, cuando por demás, como mucho, fueron 500.000 personas que estuvieron en la calle sobre 44 millones de argentinos. Entonces decir, bueno, sí, fue un error, se corrigió, hay que seguir para adelante en ese sentido. Creo que después, la cuestión con Hugo Moyano y con la enfrentación con el grupo Techin se debió a la necesidad de Alberto de recostarse sobre el sindicalismo en una puja con los grandes grupos empresarios. Es más, hoy creo que se va a presentar en diputados un proyecto para aquellos grupos económicos que entraron en el blanqueo de Mauricio Macri, es decir, los que habían lavado plata y la trajeron a la Argentina, un criollo, de vuelta. Impuestos, sí.
pongan un impuesto de 1%, de una cantidad determinada sobre lo que ingresaron, que es lógico, en situaciones de crisis el Estado tiene que gestionar recursos escasos. Bueno, y tienen que llegar esas ayudas también, ¿no? Porque Sí. ese es otro tema. Es decir, Hay muchos segmentos que todavía no están el presidente lo dijo. comprendidos. Bueno, a ver, ahora que lleguen estas anuncias, que faciliten, que larguen los créditos, que no se pongan trabas, porque hay muchos anuncios, digo, y esto poniéndose del lado de una situación angustiante, del otro lado, que te anuncian la posibilidad de un crédito, de conseguir ciertos beneficios, que después se hace muy complicado, digamos. En eso también hay que instrumentarlo. Sí, claramente, en eso cuando hablábamos de las políticas tanto para el sostenimiento de la demanda, que el otro desafío es el sostenimiento de la oferta, es decir, ayudar a quienes producen, a los que son cuentapropistas, etcétera, etcétera. Creo que la gran necesidad de las pymes hoy está siendo el financiamiento, y en su gran mayoría lo que casi todos te comentan es que, bueno, los requisitos, las exigencias que están teniendo están haciendo muy difícil la implementación de los anuncios, y con lo cual creo que ahí el gobierno tiene que tomar cartas rápidamente en el asunto, porque bueno, la situación de las pymes hace varios años que viene siendo muy regresiva, con lo cual ahí hay un asunto a resolver rápidamente. Pablo, y la última, porque nos quedamos sin tiempo. Claro. Hay sectores que no son alcanzados todavía, ¿no? Es muy difícil hacer un universo en donde todos reciban alguna compensación. Pero digo, hay sectores que están sufriendo más que otros. ¿Cómo se contempla eso? ¿Por qué uno más importante que el otro? Más allá de la actividad económica, de lo que genere, que eso está sobresabido. Pero digo, aquellos pequeños sectores de la sociedad, por ejemplo, los profesionales, que últimamente no estaban siendo alcanzados en algunos ítems, monotributistas, profesionales. ¿Cómo haces para alcanzar a todos ellos? Y bueno, creo que en el transcurso de estos días veremos si hay algunas medidas en relación a estos sectores. Creo que el gobierno accionó velozmente en torno a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que ya han golpeado por la crisis, a los trabajadores informales, que es un número muy importante en nuestro país. Estamos hablando de un 40-50% de los trabajadores de la población económicamente activa están en la informalidad, que es algo que hay que atacar porque es un índice bastante preocupante. Y bueno, los jubilados, creo que en ese sentido hay medidas de emergencia y bueno, se establecen a los sectores más vulnerables, lo mismo a la cuestión de las pymes. Está bien. ¿Qué respuesta se les puede dar si logran cerrar o evitar que la situación de crisis sea mayor? Y lo veremos en el transcurso de estas semanas. Yo creo que el gobierno accionó velozmente. Ahora también depende un poco de la sociedad y depende un poco de cómo se vaya desarrollando la economía en el transcurso de estos días. Bueno, eso, en unos días vamos a volver a conversar con ustedes para ver también qué medidas va anunciando el gobierno y qué vamos enterándonos en estos días. Y bueno, ya el lunes que viene estaremos ya en otra etapa. Vamos quizás, a ver, vamos a esperar. A ver, esto es anticiparse una semana, es muy complicado. Día a día, minuto a minuto, y quizás tengamos una cuarentena más flexible. Muchas gracias chicos. Pablo, y muchas gracias, Jeremías. Chao, saludos, muchas gracias por el llamado, ha sido un placer. Chao, hasta Igualmente. luego. Chao, Pablo. Gracias por la invitación. Chao.